Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escuchan en este podcast de Sismental Educa. Bienvenidos y bienvenidas, soy Ethel Maldonado Molina y hoy vamos a tocar un tema muy importante relacionado con lo que es el acompañamiento en la adicción. ¿Qué significa esa palabra acompañar? Y para eso hoy tenemos a una invitada especial que ya ha estado con nosotros anteriormente compartiendo tanto webinars relacionados con este tema de la adicción y al mismo tiempo también nos ha compartido sus experiencias y qué es lo que a ella le ha funcionado en su parte emocional para poder ir afrontando pues algunas situaciones de la vida que emocionalmente también nos afectan. Así que bienvenida Emilia Matamoros, ella es abogada, pero también se ha declarado promotora de la salud mental. Así que vamos a ver cómo nos comparte hoy todas esas experiencias que son muy importantes, sobre todo para aquellos familiares que están conviviendo con la adicción, que hay una codependencia de tanto pues el alcohol, drogas u otro tipo de adicciones que podemos llegar a tener. Así que bienvenida, Emilia, ¿cómo estás? Hola, Ethel, muchas gracias. Pues bien, contenta de estar aquí y de poder compartir con ustedes nuevamente. Qué bueno, gracias por estos espacios, porque nosotros lo que queremos también es que otras personas aprendan de no solo de los profesionales, sino que también de personas que han vivido diferentes experiencias y que han tenido un proceso de transformación a nivel personal. Y bueno, vamos a entrar en el tema específicamente y quiero iniciar esta parte como conceptual o para definir. Desde tu vivencia, Emilia, ¿cómo definirías lo que es una adicción? Bueno, una adicción, pues ya se sabe, es una enfermedad, pero es es una esclavitud, porque es una obsesión tan grande que se siente pues en los pensamientos, en la mente y en el cuerpo, eh, de consumir esa sustancia o de realizar esa actividad fruto de la adicción, ¿no? Que es realmente incontrolable. Y llega un punto donde realmente la adicción es una muerte en vida, es una, bueno, por lo menos en mi caso, yo era una manera de matarme a cuotas, o sea, un suicidio lento, por dosis, porque obviamente es una conducta que es nociva, que me hace daño, pero porque la misma enfermedad de la adicción me ha convencido de que yo necesito hacerlo. Entonces, crea una necesidad, una dependencia tanto mental como física en el cuerpo. O sea, una persona que está adicta, o sea, una persona que es adicta a cierta conducta o a cierta sustancia, no lo hace solo por las ganas de hacerlo, sino porque es que tiene la necesidad de hacerlo porque si no se sufre, o sea, se siente en el cuerpo la necesidad, se siente en la mente, es una obsesión incontrolable. Por más que uno puede rezar, uno se puede encerrar, uno puede hacer cualquier cosa, pero es tan grande la compulsión de hacerlo que, que es de verdad no un tema de control y voluntad, sino que ya uno es un esclavo de de esta condición, de esta enfermedad. Claro, y bueno, gracias por abrir tu corazón, por abrir esa experiencia, porque no es fácil estar acá hablando de algo que pues remueve muchas emociones, ¿no? ¿Verdad? Y creo que parte de esto también es entender que la adicción, como decías, no es solo voluntad o dejar una sustancia o dejar de hacer algo que me produce esa adicción, sino que también hay componentes que mi cerebro va cambiando, va funcionando también diferente. Y a veces eso no se entiende, a veces eso tampoco lo entiende el familiar que está, generalmente es el familiar el que está acompañando en esto,
y mucho menos los amigos o personas conocidas o en el trabajo, etcétera. Y bueno, antes de continuar como con otras preguntas o con que platiquemos un poco de esto, yo quisiera de entrada darle a la audiencia que nos está escuchando qué es lo que ayudaría y lo que no ayudaría al acompañar a una persona que pues está con una adicción o que vive con una adicción. Entonces, yo te voy a preguntar aquí o te voy a decir frases y tú me dices si ayuda o no ayuda. ¿Ok? Vamos a ver. Número 1. Decir, tenés que dejar eso ya. No ayuda. No ayuda porque, uno, el adicto ya lo sabe. Dos, porque no puede dejarlo. O sea, no es que, o sea, Claro. si pudiera, no estaría en la situación en la que está. Y tres, porque genera más culpa. Un adicto en actividad, o sea, cuando la adicción está activa, o sea, cuando se está consumiendo, cuando se está realizando la actividad adictiva, genera mucha culpa, porque uno quiere dejar de hacerlo y no puede, y se siente mal de no poder, y obviamente con todas las conductas que vienen ligadas a una adicción, ese tenés que dejar de hacerlo, tenés que dejar eso ya, pues obviamente aumenta la culpa por ese sentimiento de, pucha, estoy haciendo las cosas mal. Entonces no ayuda. Muy bien. 2. Escuchar sin interrumpir, sin juzgar, ni dar consejos inmediatos. ¿Ayuda o no ayuda? Ayuda. Ayuda porque es mucha la gente que uno quiere expresar como, hey, mira, me está pasando esto o siento esto y la mayoría de la gente no lo entiende. Y aún así, sin entenderlo, quiere decir qué hacer. No, es que lo que tienes que hacer es esto. No, es que mira, si haces esto no vas a tener ganas. Y realmente no tienen ni idea de lo que están diciendo. O sea, creen que con sus opiniones, con sus consejos van a ayudar, pero realmente no, porque no saben de lo que están hablando. Ahora bien, eh, si el consejo viene de una persona que es adicta, que ha estado en recuperación de un profesional, pues ahí es diferente. Pero el acompañante, por lo general, no sabe lo que es vivir con una adicción. Entonces, lo mejor es escuchar calladito, prestar atención, sin juzgar, sin querer corregir y sin querer aconsejar tampoco. Ok. 3. Revisar el celular o el bolso de la persona para asegurarse que no está consumiendo. ¿Ayuda o no ayuda? Esta puede ser un poquito controversial porque ayuda y no ayuda. ¿Qué pasa? El adicto es una persona muy creativa. Pues, si yo tengo mis escondites y me los encontraron, obviamente voy a encontrar 10 más. Entonces, pues me va a mantener en ese ciclo de, me lo encontraron, me busco otro y vuelvo a decir, no estoy consumiendo, pero porque no saben dónde está. Ahora, también se genera una atmósfera de desconfianza. Pero entonces, ¿qué se hace? Yo, por ejemplo, yo sí soy partidaria de revisar, pero sin que el adicto se dé cuenta. No confrontar, es el confrontamiento de, te revisé tus gavetas y vi. No, es revisar la gaveta, esta persona pues como que no está tan bien. Y bueno, se hace terapéuticamente lo que haya que hacer. Pero sí, yo creo que realmente a veces se vuelve necesario revisar las habitaciones, las carteras, los celulares, todo, porque el adicto es mentiroso, precisamente por preservar eh, la adicción, o sea, por mantener el consumo, si precisamente ese es el problema. Es más, es característico de la adicción de que la persona va a mentir. Entonces, obviamente, uno le pregunta, ¿estás consumiendo? Va a decir que no. ¿Te metiste esto y esto? No. ¿Hiciste esto? No. La única manera de hacer estudiarse es, pues, hacer este tipo de conductas que puede que no sean muy buenas, pero al final le puede salvar la vida a esa persona que está en consumo. Claro. Ok, muy bien. Bueno, creo que vamos aprendiendo mucho ya con estos consejos, digamos, ya desde una perspectiva diferente para los acompañantes. 4. Reconocer los pequeños avances, aunque parezcan mínimos. ¿Ayudan o no ayudan? Esto también puede ser un tema delicado, porque sí ayuda, sí, súper ayuda, eh, porque el adicto tiene la moral tan baja
por todos los errores que ha cometido fruto de la enfermedad, que reconocer las cosas buenas le ayuda un montón. Pero tiene que ser también de manera delicada y como, hey, mira, hiciste esto bien, qué bueno, te felicito. Pero no, hey, vamos a celebrar porque tal cosa, porque en esa celebración se le va. O sea, todo es de mantener como bien proporcionadas las cosas, porque sí, hay que reconocer, hay que hablar bien, agradecer las cosas que se hacen bien, eh, y seguir fomentando ese tipo de comportamientos positivos y los avances positivos, pero sin que sea de manera de que el adicto pueda vincularlo a una manera de consumir. Como hay gente que dice, pucha, ya llevas 3 meses sin consumir, vamos a celebrar. Esa persona va a ir a consumir. Entonces, Claro. sí, se celebra, pero De otra forma. de otra De forma. otra forma. Sí, sí. Pienso que eso también es importante, ir conociendo esas cosas, ¿no? Ok, 5. Amenazar con dejar de hablarle si no cambia. No, no ayuda porque no le va a importar. O sea, puede que le haga una patareta y que, bueno, digamos, si es la pareja, si es el familiar, no te voy a hablar que no sé qué. Más bien esa va a ser la excusa para ir a consumir, porque me duele que esta persona no me hable porque por mi culpa, porque no sé qué. ¿Y qué va a terminar haciendo? Consumiendo. Porque en su cabeza, o sea, en la cabeza del adicto es todo lo que me duele, todo lo que me alegra, todo me lleva a consumo. ¿Por qué? Porque esas son las excusas falsas pero convincentes de que por esto yo tengo que ir a consumir. Entonces, si esta persona viene y dice, es que no, yo ya no te voy a hablar, si vos lo volvés a hacer y lo vuelve a hacer, dice, ahora esta persona ya no me va a hablar, entonces lo va a seguir haciendo. O incluso puede decir, no, por favor, quédate, shalala, no lo vuelvo a hacer, pero es mentira. Ok, excelente. Vamos a ver ahora con esta. La número 6. Invitarlo a actividades saludables o grupos de apoyo. Sí, total. Súper ayuda, porque cuando una persona está en consumo, su actividad básica es el consumo. Por ejemplo, cuando yo estaba en consumo, Más que comer incluso. total, o sea, el consumo va por sobre todo. Entonces, por ejemplo, yo no entendí que cuando yo dejé de consumir no me limité, sino que me abrí la puerta a millones de posibilidades. ¿Por qué? Porque yo lo que hacía en consumo era consumir, ir a lugares de consumo, con personas de consumo, encerrarme en mi cuarto a consumir. O sea, entonces cuando hay otras opciones donde yo puedo ir a hacer ejercicio, puedo ir a grupos de apoyo, puedo ir a terapias, y se me van abriendo esas posibilidades, ya el consumo no es el foco de mi vida. Ok, excelente. Vamos ahora con la 7. Hacer las cosas por la persona, pagar sus deudas o cubrir sus errores para que no sufra. ¿Ayuda o no ayuda? Esta es otra de sí, no. ¿Qué pasa? Usualmente el adicto está en problemas. El adicto tiene deudas, el adicto se está escondiendo de personas, porque sí, porque es la naturaleza de las Su consecuencias. principal foco es consumir, entonces va a gastar en esto. Va a gastar, va a endeudarse en eso. Sí, va a hacer lo que sea para consumir. Obviamente, sí quiero hacer un paréntesis y decir, el adicto no está en su sano juicio. No hace estas cosas por ser mala persona, porque, Claro. porque es carencia moral, no, porque está enfermo y no sabe lo que, o sea, no liga esto a, a, a que estoy haciendo daño, no, es porque todo es por el consumo, no es mala persona, sino porque no tiene sano juicio en ese momento. Ahora, sí, pucha, ¿dónde estaría yo si mis papás no me hubieran pagado las deudas, si mis papás no me hubieran llevado a centros de rehabilitación? Porque yo no era capaz de hacerlo, si no podían ir a trabajar, pues, o sea, sí ayuda en el sentido de que obviamente el adicto no lo va a poder resolver solo, pero también se puede volver una muleta. Entonces, uno ayuda hasta donde puede, obviamente, con el fin de que el adicto se mejore. Si ya el adicto no mejora, si llega un punto en el que uno tiene que soltar. O sea, uno dice, bueno, mira, te ayudé con esto y esto, pero yo veo que no te estoy pudiendo ayudar. Y a veces no se puede. O sea, a veces hay gente a la que no se puede salvar
por más que le paguen las deudas, por más que se les dé casa, carro, trabajo, empresa y todo, no los pueden salvar. Ujú. Eh, entonces llega un punto en el que uno tiene que decir, bueno, hasta aquí, hasta aquí. Sí, porque también la familia se puede meter en muchos problemas por esta situación. Claro, y la familia lo sufre, pues, y Ujú. no, o sea, creo que, y ha de ser muy doloroso, pero Creo que este es uno de los puntos más duros para la familia también, ¿no? sí, Cuando ya hay una persona que ha tocado fondo muy fuerte y que pues no se ha probado de muchas cosas o muchas formas, ¿no? De ayudarle, de terapias de grupo, terapias individuales, claro. a narcóticos anónimos, alcohólicos Ajá. anónimos. Es decir, se han probado muchas cosas y tal vez ya no ha Y es sido que no es suficiente. asunto de la familia al final. Así es. Eh, a un adicto uno le puede rogar, uno puede tratar de convencerlo, puede regañarlo, pero si esa persona no quiere la ayuda, no la va a aceptar. Ujú. Entonces, sí ayuda cuando la persona está dispuesta. No ayuda cuando uno solo le está enabling, cuando solo le está facilitando que siga consumiendo. Y eso le corresponde a la familia saber identificar cuándo yo te estoy haciendo un bien o cuándo simplemente estoy permitiendo que sigas consumiendo y que sigas haciéndote daño y cuándo soltar. Ok, muy bien, vamos al 8. Acompañar desde el amor, pero con límites claros. ¿Ayuda o no ayuda? Sí, ayuda porque el amor, o sea, el amor creo que es lo más importante. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba que yo no entendía el amor. O sea, yo no podía entender que mis papás me amaban, que mi familia me amaba, que mi pareja me amaba. O sea, yo decía, es que me odian, es que esto, porque yo no podía ver las cosas de otra manera. Pero si no me hubiesen acompañado desde el amor y hubiese sido de una manera agresiva, si yo ya de por sí el amor lo miraba como falta de amor, si hubiera sido con falta de amor, no hubiera hecho nada. Eh, pero claro, los límites son súper importantes. Lo que pasa es que el adicto lo va a pasar, pero siempre es importante establecer límites, recalcarlos y si el adicto pues los cruza, los pasa, igual, seguirlos recordando, seguirlos poniendo. eh, es como educar un perrito que se orina afuera, ve que se orina adentro, pues seguirlo sacando hasta que porque ahí está el límite, pero lo va a Claro. seguir pasando. Ujú. Solo es que es No, de seguir. no es un Y cambio de la noche a la mañana. exacto, y es a través del amor que se sigue haciendo eso, ¿no? Amor y paciencia, creo yo Sí, también. La paciencia es fundamental en todo esto. la verdad que sí. Ok, vamos con la 9. Compararlo con otros, como por ejemplo uno lo escucha mucho, y no solamente con la parte de la adicción, incluso uno lo escucha con personas con depresión, con ansiedad, con enfermedades en general, y le dicen, mira, el fulano o la fulana sí pudo salir adelante. ¿Ayuda o no ayuda esto? No ayudan. Y peor si se le compara con una persona que no está enferma. Si se le compara con una persona que no es adicta. Yo me acuerdo que me decían, mira, yo fumé por cuánto tiempo y un día se me acabaron los cigarros y dije, y me puse ansioso y dije, nunca más porque yo no quiero volver a sentir esto en mi vida. Un man que fumó 2 cajetillas de cigarro en su vida. Entonces, yo pude, es fuerza de voluntad. No, no es así. Ahora, cuando un adicto va a un grupo de, por ejemplo, narcóticos anónimos, por ejemplo, me pasó a mí cuando yo voy a narcóticos anónimos o cuando voy a grupos de ayuda con adictos y yo veo, porque este man lleva 10 años sin consumir. Sí se puede. O sea, yo veo que sí hay esperanza, pero porque lo estoy viendo de alguien que conoce lo que yo viví, Ujú, que tiene la misma enfermedad que yo. ujú. Pero si viene y me lo dice otra persona que no es adicta, que no lo sabe, no, mira, si yo pude, yo consumí hace 6 meses y estoy bien, pero porque esa persona no es adicta, no lo entiende. Entonces, no me está Claro. ayudando en absoluto. Ujú. Y más bien, uno se siente mal, porque ¿por qué yo no puedo y ellos sí? Claro, ¿Por sí. qué yo no soy normal? Ujú, ujú. Ok, qué tan importante es la no comparación en diferentes situaciones de la vida, Ujú. ¿no? Cada quien
tenemos esa individualidad y aunque tengamos un problema de adicción, también somos individuales en esta parte. Ok, vamos con la última ayuda y no ayuda y vamos a conversar un poquito más para poder cerrar también este programa con muchas cosas profundas que pueden ayudar a una persona con adicción y a sus familiares o amigos a poder acompañarlos. Buscar apoyo también para uno mismo como acompañante o familiar, ¿ayuda o no ayuda? Ayuda. Es lo más importante realmente. Una persona no puede ayudar a otra persona, no importa la condición, si la persona que pretende ayudar no sabe lo que está haciendo. Sea en las adicciones, sea en cualquier cosa. O sea, yo no puedo ayudar, no sé, qué sé yo, a alguien construir una casa si yo no sé hacerlo. Entonces, para mí es vital que el familiar o el acompañante busque ayuda. Uno, para poder saber cómo ayudar al adicto. Y dos, porque esa persona también está sufriendo. Esa persona también tiene que recibir su terapia, tiene que recibir su propio acompañamiento. Ok, bueno, creo que estos son 10 puntos importantes que consideramos para poder ser como más puntuales en esas cosas que ayudan y no ayudan y saber que estamos también analizarnos, perdón, desde esa visión de familiar o de acompañante, qué estamos haciendo y qué podemos mejorar. Ahora, yo quisiera también hablar un poco desde la perspectiva cómo yo me acompaño como persona con adicción. ¿En qué momento te reconociste que necesitabas ayuda y cómo fue dar ese primer paso hacia tu recuperación? Porque aquí pues también tenemos que mencionar que Emilia, bueno, ya hace varios años está en un proceso de rehabilitación y ahora pues ha logrado estar, ¿cómo se dice la palabra? ¿Limpia? Limpia. Sí, ha estado pues limpia durante ya muchos años y siempre una de las cosas que a mí me admira de Emilia es que nunca deja su terapia. Nunca deja su narcóticos anónimos, nunca deja también de rodearse incluso a veces de amistades cuando necesita que realmente le apoyen y también pues la familia, con todo lo que podamos tener, siempre es muy importante tenerla presente. Entonces, ¿cuándo tú dijiste ya, hasta aquí, ocupo ayuda? Bueno, lo dije muchas veces. Cuando un adicto dice, yo ya no quiero consumir, esta es la última vez, en ese momento es el único momento en el que está siendo honesto. Eh, yo lo dije 1000 veces, pero no podía. Yo decía, pucha, ya, esta vez y no más. Pero no era así. Terminaba haciéndolo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y yo miraba que mis amigos salían y a veces consumían las mismas sustancias que yo, pero no estaban igual que yo. Ujú. Yo a una amiga una vez le pregunté, ¿cómo? ¿Cómo haces? Me dice, no, tranqui, una vez al mes. Mira, lo voy a hacer el 15 de septiembre. De ahí no lo vuelves a tocar hasta el 15 de octubre y todo bien. Y yo trataba. Y entonces, bueno, el 15 de septiembre está bien, pero no llegaba el 15 de octubre. Digamos que yo me quería poner el mes. eh, no, es que no podía. Decía, bueno, lograba que esperar 2 semanas, pero después de esas 2 semanas pasaba una, después de esa semana pasaban 3 días, después de esos 3 días pasaba un día y después ahí quedaba. Entonces, yo empecé a ver cómo yo no podía salir de ahí y otras personas sí, y vivían su vida normal, estudiaban, se graduaban de la universidad, iban a trabajar y yo no podía. Eh, y cuando me decían, es que tenés un problema, ya cuando me dicen, oye, no, es que, mira, o sea, pucha, bajale, es un problema. Yo decía, no, sí, sí, yo sé. No, sí, yo sé, yo sé. Pero porque todo en mi cabeza yo decía, yo puedo sola. Entonces yo entendí 1000 veces de que yo puedo sola. Eh, yo me acuerdo, yo me encerraba en mi carro a rezar.
y rezar y rezar y rezar porque se me retorcían las tripas, sudaba, o sea, era horrible porque se siente en el cuerpo, en la garganta, se me cerraba la garganta, o sea, y yo rezaba y rezaba y rezaba por no ir a consumir, pero terminaba consumiendo. Em, Hasta que pues ya fue en el 2015, después de procesos emocionales y todo, o sea, yo estaba mal, 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 mal. Tuve un accidente y mis papás andaban de viaje, shalala, después regresan y ya pues yo en terapia con el psiquiatra y con mis papás, yo digo, bueno, no, la verdad es que, o sea, sí, sí necesito ayuda porque yo he tratado sola y ya vi que no puedo. Eh, no pude sola, no voy a poder y yo ya me sentía demasiado mal. Pero, eh, bueno, admito que necesito ayuda, se ve pues que se puede hacer, se miran las opciones, ya me voy a un centro de rehabilitación, pero incluso en el centro de rehabilitación me escapo, regreso, estoy un mes más, luego regreso a Honduras, o sea, y esto fue en el 2015. 2016, 2017, 2018, 2019, 2000, yo no podía parar. O sea, por más internamientos, por más terapias y todo, sí, yo mejoraba, hacía parones de meses, eh, pero no lograba realmente como es tener un tipo de estabilidad. Em, Hasta que dije, bueno, o sea, la verdad es que si yo sigo así, yo me voy a terminar muriendo. Yo llegaba a mi casa, o sea, yo salía de mi casa y decía, hoy no voy a consumir. Incluso después de haber estado, ¿cómo se llama?, ingresada meses, después de todo eso, yo igual no podía. Em, y yo me levantaba y decía, hoy no lo voy a hacer. Y lo hacía. Llegaba a mi casa, y no me quedaba más que acostarme en mi cama a rezar con un dolor en el alma, que creo que es lo que más me ha dolido en la vida. O sea, yo creo que yo no vuelvo a consumir por no sentir ese dolor nunca más. O sea, me dolía tanto que yo no podía ni llorar y pedirle a Dios que por favor me sacara de ahí. Eh, y creo que empecé a apoyarme más en mi mamá. Eh, Empecé a hacer las cosas bien, es que yo no seguía bien las sugerencias tanto, era como que, como que No, no voy a decir nada. lo hacía a medias, Sí. porque yo decía, es que sí puedo, porque Ujú. estoy aceptando la ayuda, pero no ponía todo el empeño. O sea, es que no es fácil, No, no es fácil, y yo lo quería hacer de la manera fácil. porque no, también no creo que a veces ahí entra la parte de no sé hacer las cosas de otra forma, más que como Exacto, lo he vivido. Entonces exacto. es aprender realmente a vivir la vida de otra forma. Claro, o sea, yo consumí, pues, qué sé yo, o sea, pongámosle que 12 años Claro. seguidos. Entonces Ujú. yo dejo de consumir, yo no podía ni tener una conversación porque yo no sé lo que es interactuar, yo no sé lo que es socializar. O sea, yo hoy tengo 32 años y mi cabeza está trabada en los 18 porque yo dejé de madurar, Entonces, cuando digo, esto no está funcionando de la manera en la que yo lo estoy haciendo, porque, ok, es muy importante que el adicto se tome distancia, obviamente, y va a ir mejorando, pero sepan que no va a ser de un solo. O sea, la recuperación no va a ser de un solo. Son años, Van a años, haber y recaídas, o sigue, sea, claro. van a haber Ujú. recaídas, va a haber de todo, pero entonces yo me empecé a apoyar mucho en mi mamá, ni siquiera, yo estaba en una relación en ese momento, yo me acuerdo que yo ni siquiera en mi pareja, porque yo le mentía mucho, yo le decía que no consumía y sí, después se daba cuenta, era todo un relajo, ¿no? Pero era mi mamá era todo. Y hubo un tiempo que yo me fui, que así se dio, me fui 3 meses a Copán con mi mamá y fue como la primera vez que yo dije, es que así es que lo tengo que hacer.
Entonces me metí a NA, estuve todos los días Que NA es, eh, para los que no en saben. Narcóticos Anónimos, Correcto, sí, en reuniones de Narcóticos Anónimos, correcto. que ya había estado, pero yo no había puesto el empeño. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Que es importante primero tomar distancia, reconocer que se necesita la ayuda, pero con eso no basta, porque a veces no es solo la ayuda que uno recibe, sino la ayuda que uno se da a uno mismo. O sea, había mucha gente ayudándome, pero yo no me estaba ayudando a mí misma. Pucha, fue hasta en el 2021, pues. Del 2015 al 2021 me la sufrí, porque yo no podía parar, porque yo no me estaba ayudando a mí misma. Ujú. Aceptaba la ayuda de los demás, pero ahí era yo que todavía no sabía cómo realmente ayudarme a mí misma. Ok, interesante, pues muchos aspectos que tocas en este proceso, ¿verdad? Y pues también me hace recordar muchas etapas y muchas partes donde también nosotros como profesionales vamos acompañando y, y volvemos a lo mismo, mucha paciencia, mucha comprensión, no juzgar. Y justamente quisiera, ya para ir terminando, ¿cuál es tu reflexión entonces sobre el papel que juegan las personas cercanas, lo importante que es el acompañamiento en sí y qué significado para ti ese acompañamiento en un proceso de adicción? Bueno, primero saber que uno no es salvador de nadie, o sea, yo sé que el familiar siempre va a querer y decir, no, es que este es mi niño, yo lo tengo que salvar. Ujú. Y, y no siempre es posible. Saber también que es muy importante capacitarse, muy importante comprender lo que es una adicción, comprender que las cosas que esa persona hace no es porque es malo, porque tiene mal corazón, porque no, sino entender de que es porque la enfermedad lo hace hacer esas cosas, porque ha perdido todo sano juicio. Creo la persona que acompaña a un adicto sufre y eso realmente yo eso no lo pude entender porque yo estaba tan metida en mi propio sufrimiento que pues no sabía ni Ujú. entendía que la otra persona también estaba También, sufriendo, claro. claro. Pero esa persona, precisamente porque está sufriendo, no es la mejor acompañante si esa persona no busca ayuda también para ellos mismos. No es realista de que una persona que sufre apoye a otra que está sufriendo sin saber cómo hacerlo y sin entender el sufrimiento. Porque el adicto trata, o sea, a veces, a veces es como, puede parecer como raro porque uno puede ver, eh, bueno, no sé si han escuchado esta expresión de que si uno quiere identificar dónde está el alcohólico, no mira al que está tomando, sino a la gente alrededor. Ujú. Y eso se aplica para todas las sustancias y todos los comportamientos, ¿no? Entonces, como cuando hay un adicto en una familia, toda la familia lo siente, toda la familia lo Es una sufre. enfermedad de la familia, de hecho. Exacto, Ujú, claro. ujú. La familia está tan enferma como el adicto. Eh, entonces, es importante que esa persona, que el acompañante, se prepare para sufrir. Ujú. Por más feo que suene, Sí. se prepare a que se le rompa todo, porque también ellos necesitan ese Y esto acompañamiento. que mencionas es bien importante porque también lo vivimos con enfermedades crónicas, por ejemplo, Ujú. donde las personas necesitan un cuidado especial, una enfermedad tipo, por ejemplo, todas las que son del sistema nervioso, un Parkinson, una Ujú. demencia o un trastorno mental crónico, las personas que cuidan necesitan ese apoyo, Así saber cómo es. acompañar y cuidar su salud mental sobre todo, y no digamos en una adicción que miramos otro tipo de sufrimiento, también físico, de la persona. Bueno, para cerrar este podcast, este episodio tan importante que realmente ahora va a ser parte de un nuevo programa, que tenemos un programa de salud mental en general, que es CIS Mental Educa, pero también dentro de CIS Mental Educa queremos implementar
este programa nuevo que se llama Círculo Vital, conversaciones con sentido. Entonces, esta ha sido una conversación con sentido, donde ya pues, vamos viendo algunos otros problemas, ¿no? Y que pues queremos que las personas cuenten su experiencia, porque no es lo mismo que yo venga acá como profesional a hablar de un montón de jerga médica y jerga psicológica. Al final voy a dar una descripción, pero no es lo mismo que también una persona que lo ha pasado y lo ha vivido lo cuente. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a quienes hoy están acompañando a alguien en este camino o incluso quienes aún están luchando con una adicción? Bueno, yo creo que siempre se lucha con la adicción, sí. pero ¿qué le dirías? Primero quisiera así enfatizar de que la adicción es una enfermedad crónica, o sea, no se cura. Yo soy adicta y voy a ser adicta por el resto de mi vida y lo he sido desde que nací. Aunque no consumes. Aunque no consumo. Hoy por hoy estoy al filo de cumplir 4 años y medio limpia y todavía hay días en los que yo digo, o sea, que yo digo necesito, o sea, que yo estoy, que ya corro. Obviamente depende mucho del espacio mental en el que está uno, ¿no? Su estado emocional y todo. Claro. Pero, se imagínense, ya son 4 años y medio en el que no toco absolutamente nada. Y aún así mi cabeza me engaña a veces. Y no es una sustancia en particular. Son conductas, puede ser cualquier cosa. O sea, si antes era, bueno, mencionémoslo, si antes era alcohol, después es cocaína, después es el azúcar, después son los peluches, o sea, puede ser cualquier cosa. Sí. Entonces, el hecho de que la persona no esté consumiendo, que obviamente es un gran logro, y es lo máximo, y obviamente lo mejor que puede suceder, no significa de que ya se libró de la enfermedad. Eso es vital, o sea, saber que la enfermedad ahí está y la enfermedad va a estar siempre. Segundo, de nada sirve estar echando en cara lo que la persona hizo cuando estaba en consumo, si esa persona se está tratando de recuperar. Y la persona que está luchando con la adicción activa, o sea, no con la enfermedad, porque la enfermedad va a estar siempre, pero la adicción activa, lo que le podría decir es que las cosas mejoran. Cuesta y es difícil y todo, pero... Y cuesta creérselo que cuesta mejora. creérselo, sí. Yo decía, yo así soy, esto me pasa y yo así me voy a morir. O sea, yo en mi cabeza yo estaba convencida de que yo me iba a morir en consumo. Yo no miraba mi vida más allá de los 26 años. O sea, yo no tenía concepto porque para mí no era posible. Entonces, esa persona que en este momento está en adicción activa, yo lo que le podría decir, uno es que no me importa dónde esté ni qué esté haciendo, que lo amo con todo mi corazón y que por favor busque ayuda. O sea, a veces yo me iba a sentar y estaba el terapeuta hablándome y yo decía, que habla paja. O sea, y enojada y ni le escuchaba ni nada, pero es un proceso y no va a dejar de consumir de la noche a la mañana. Pero sí se logra, sí se puede tener una vida funcional y también al familiar, al acompañante, también sí se logra, sí se sale, sí cambia, o sea, sí existe la recuperación. No la cura, pero sí la recuperación y es magnífico. Un adicto es una persona preciosa que no ha tenido la oportunidad de vivir porque está en consumo, pero cuando sale de consumo uno se da cuenta lo magnífica que es esa persona realmente. Así que denle la oportunidad a sus familiares en consumo, porque vale la pena acompañar, vale la pena vivir el proceso como adicto y como acompañante. Bueno, me has dejado sin palabras ya con todo eso último que has dicho y creo que está más que claro. Ha llegado pues al fondo de todo este proceso de transformación de vidas, porque al final esto también llega a transformar vidas. Creo que todo el proceso que Emilia como otros han vivido
llegan también a hacerse muchas preguntas, ¿sí? A veces tenemos algunas conversaciones bien profundas y siempre es importante que nos estemos cuestionando cómo estoy viviendo, cómo quiero vivir, qué voy a querer también de la vida y saber exactamente cuándo también pedir ayuda, ¿verdad? Claro. Y que no es malo pedir ayuda, tanto para el acompañante como para la persona que también está conviviendo con esta adicción. Así que damos las gracias a Emilia, esperamos que sigas siendo parte de Círculo Vital, porque realmente son conversaciones con sentido las que queremos tener, no solamente informativas, sino que con sentido, que realmente claro. Esto llegue más allá de lo que es informar o educar. Así que les damos las gracias también por habernos escuchado en todo este espacio. Esperamos tener más episodios con otras personas, con otros temas también, pero igual las puertas abiertas también. Creo que estos son procesos igual sanadores para las personas que participan en estos podcasts y hacen que también puedan seguir pues compartiendo esas experiencias, y eso, el servir a los demás, el poder darles esas palabras de aliento, pues son importantes. Así que seguimos en lo que es Círculo Vital y nos vemos en un próximo episodio y esperamos que pronto también con Emilia nuevamente. Así que Emilia, despídete. Chaito. Chaito. Ok.